cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680033901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680033901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680033901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680033901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Celebrando las bodas de oro del Colegio Médico Departamental de La Paz, te invitamos a participar en el primer concurso de cortometraje Cuyiri 2022. Puedes participar si eres estudiante de medicina, interno, residente o médico con menos de 5 años de ejercicio. La temática de este año es Juventud, Bolivia y Medicina. Puedes mandar tu cortometraje de tipo documental o social. La duración debe ser de 20 minutos o menos. No limites tu imaginación. Puedes hacerlo como animación, stop motion o grabación. La inscripción es gratuita. Manda tu corto en CD o Flash Memory. Tienes hasta el 12 de octubre para mandar tu... ¿Cómo está? Muy buenas noches, querida familia boliviana. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros acá en su programa dedicado a la salud de todos los miembros de la familia, Doctor TV. Yo soy la doctora Penélope Michel, soy médico neurólogo y el día de hoy quiero que nos acompañen, por favor, durante los siguientes minutos, ya que vamos a tocar un tema muy frecuente, muy importante y para eso hemos invitado a un especialista para el tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la artritis reumatoide. Seguramente en casita, principalmente las damas, principalmente la mamá, la tía, la sobrina, han escuchado o les han dicho, debes tener reumatismo, me duelen las articulaciones. Entonces, hoy vamos a ver realmente qué es este tema de la artritis, si es lo mismo que la artritis reumatoide, lo que es la artrosis, como para ir diferenciándolo, y nos vamos a encargar específicamente del tema de la artritis reumatoide. Esta noche hemos invitado a un especialista, el doctor Gabriel Durán, quien es médico reumatólogo. Entonces, doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora. Buenas noches a todos. Un gusto realmente poder participar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Entonces, doc, ya entrando al tema, para que en casita vayan interiorizándose respecto a esta enfermedad, no sé si podemos dar algunas definiciones súper básicas, sencillitas, para que nos entiendan en la casa, de lo que es la artritis reumatoide y si es lo mismo que una artritis y la artrosis, que a veces creo que lo confunden mucho, ¿no? Sí, en efecto, la artritis reumatoidea es una de las patologías más importantes y más frecuentes, probablemente el prototipo de algunas de las enfermedades reumáticas. Efectivamente, muchas personas confunden la artritis reumatoidea con la artrosis y en efecto sí existen varios tipos de artritis, ¿no? La artritis psoriásica, artritis gotosa, la artritis relacionada al lupus, a espondiloartropatías, etc. Y la artritis reumatoidea es un tipo de artritis que se caracteriza por ser una enfermedad inflamatoria, crónica, es sistémica, y esto es algo muy importante porque no solamente la artritis reumatoidea, a diferencia de lo que muchos piensan, afecta a las articulaciones solamente, sino también que es una enfermedad que puede afectar órganos nobles, puede afectar al sistema nervioso central, al corazón, a los pulmones, a la piel, y efectivamente eso puede llevar a complicaciones en la salud de nuestros pacientes. Y respondiendo rápidamente también a la diferencia que es la artrosis es una enfermedad degenerativa, ¿no? Que es una enfermedad que se diferencia de la artritis de que una es de carácter autoinmune, con mucha inflamación, y la otra es fundamentalmente degenerativa, relacionada con la edad. Efectivamente existe un componente inflamatorio, pero no de la magnitud que tiene la artritis reumatoidea. Y a diferencia de esta, también la artrosis no tiene compromiso sistémico, o sea, no va a afectar órganos nobles, no va a afectar a pulmones, al corazón, al sistema nervioso central, etcétera, que eso la diferencia mucho de la artritis reumatoide. Perfecto. Realmente es importante conocer hasta estas pequeñas diferencias porque, como hablábamos, las personas lo van confundiendo, lo van diciendo de forma, tengo artritis o tengo artrosis, o lo confunden con ese término general que le dicen reumatismo como tal. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de estos temas al pasar los programas, no se vayan preocupando, pero hoy nos vamos a hablar entonces de lo que es la artritis reumatoide. Doctor, ¿a quiénes más le afecta esto? ¿A las damas, a los varones? ¿Hay en niños? ¿Qué factores más, tal vez alguna otra enfermedad de base que sean predisponentes?
Sí, la artritis reumatoidea es una enfermedad que afecta fundamentalmente al género femenino con una relación de 3:1, que yo me animo a decir que esto puede variar un poco, ¿no? Puede afectar inclusive a más pacientes mujeres. Algo que es muy importante es que muchos piensan que esta es una enfermedad que solo se da en las personas mayores, en personas de la tercera edad, y esto no es cierto. De hecho, el pico más alto de afección de la artritis reumatoidea es entre la tercera y quinta década de la vida. Si nos ponemos a analizar, es una población que es un grupo realmente productivo. Pero efectivamente lo que nosotros vemos en las personas de la tercera edad muchas veces son las secuelas de una enfermedad que ya tuvo muchos años de evolución. O sea, cuando nosotros eventualmente vemos pacientes que tengan deformidades en los dedos, etcétera, es de una persona que ya ha tenido pues muchos años de enfermedad. Efectivamente es una enfermedad que también puede afectar a niños y a jóvenes, y en este caso se denomina artritis idiopática juvenil. Y el punto de corte es menos de 16 años. Eso también es importante porque muchas veces vemos que las personas y colegas indican que una persona tiene artritis juvenil cuando tiene 20 años, 21 años, que efectivamente es una persona joven, pero para que nosotros podamos clasificar a estos pacientes son menos de los 16 años. Perfecto. Entonces, según lo que nos comenta, doctor, no sé si podemos poner la imagen con la que estábamos hace unos segundos, por favor. Cuando ya una persona llega a tener unas deformidades en los dedos, que es lo que muchas veces por este motivo recién va al médico, podríamos decir que este paciente ha tenido ya muchos años de evolución en la enfermedad. Sin duda. Esta es una imagen, pero de una paciente con artrosis. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando uno ve estas imágenes, rápidamente piensa que al tener esas deformidades, ¿no? esa pérdida del eje de las falanges distales, o sea, de la parte distal de los dedos, pensamos que es una artritis reumatoidea. Sin embargo, no. Este es un caso de artrosis donde la afectación, si ustedes se dan cuenta, es en la parte distal de los dedos, ¿no? En la parte distal, en las interfalángicas distales, que eso caracteriza la artrosis. Entonces, como podemos ver, esta es una imagen que nos puede confundir, exacto, que es muy frecuente, pero esta es una artrosis, porque también la artrosis tiene deformidades en etapas avanzadas. Y es importante, ¿no? Porque afecta las interfalángicas distales o la parte distal de los dedos, cosa que no pasa con la artritis reumatoidea. Perfecto. Más frecuente en las damas, sin embargo, no está exento los varones, puede aparecer en los niños, igual tenemos que estar siempre pendientes. Doctora, ¿hay alguna causa? ¿Es infeccioso? ¿Es hereditario? ¿Se ha demostrado la causa o realmente no hay una causa específica? No. Efectivamente, cuando uno nos pregunta cuál es la causa de la artritis reumatoidea, pues no se sabe. Hasta hoy en día en el mundo la causa es desconocida. Sin embargo, como usted lo menciona, doctora, existen varios factores implicados o asociados a esto. Dentro de esto, el factor genético, existe el papel hereditario, que también esto hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene artritis reumatoidea, a veces piensa que sus hijos y todos sus hijos van a tener artritis reumatoidea, y eso no es cierto. Sí existe una carga, muy cierto, pero no necesariamente todas las personas que padecen esta patología, sus hijos van a tener. Factores infecciosos sí también se han implicado: virus, el Epstein-Barr, citomegalovirus, la porfiromona gingivalis a nivel vocal, a nivel también del tracto intestinal. Existen algunos microorganismos que han sido asociados. Y algo que es muy importante es el tabaquismo. Entonces es un factor de riesgo modificable muy importante. O sea, no queremos decir que todas las personas que fumen van a desarrollar la enfermedad, pero se ha visto una clara relación del tabaquismo con la génesis de la artritis reumatoidea. Perfecto, son datos muy importantes que estamos teniendo entonces hoy junto con el doctor Gabriel Durán, quien es médico reumatólogo. No olviden que en unos minutos nada más ustedes van a interactuar con nosotros, así que pueden ir mandando ya sus preguntas al número de WhatsApp que lo tenemos en pantalla, al 624-05-321. Vamos a estar acá para responder todas sus dudas y comentarios. Doctor, cuando una persona, ¿cómo puedo saber si estoy, ya sea un varón o mujer, principalmente las damas, cómo puedo saber si tengo esta enfermedad? ¿Qué síntomas aparecen? ¿Qué es lo primero que voy a sentir? ¿Qué me tienen que llamar la atención? ¿Cuáles son esos datos de alarma por los que tengo que decir, no, tengo que ir al médico a hacerme chequear? Probablemente el síntoma cardinal de la artritis reumatoidea va a ser el dolor articular.
pero no de todas las articulaciones. Esto es muy importante. La artritis reumatoidea afecta fundamentalmente articulaciones pequeñas. ¿Y cuáles son las articulaciones pequeñas? Las de la muñeca, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, más no las distales, que son de la parte distal, ¿no?, de nuestros dedos. Puede afectar también los tobillos y los dedos de los pies. Con menos frecuencia, los hombros, las caderas, las rodillas, los codos. Entonces son articulaciones que no se afectan con mucha predominancia. Entonces, si una persona tiene dolor en las articulaciones pequeñas y además el paciente tiene inflamación, vale decir que ve que su dedo ha aumentado de volumen, que probablemente ha cambiado de coloración un poco más roja, que siente con mayor calor local, ya nos debe llamar la atención. Muchos pacientes amanecen con rigidez articular matutina. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente despierta y siente que no puede mover los dedos, que no los puede flexionar totalmente. Entonces, esos probablemente sean los 3 síntomas más importantes. Es cierto que algunos pacientes amanecen con fatiga, con malestar general, que son síntomas muy inespecíficos, ¿no? Pero fundamentalmente estos 3, de dolor e inflamación articular, más rigidez articular matutina, en articulaciones pequeñas ya tiene que hacernos pensar que debemos acudir por lo menos a hacer un control y poder determinar cuál es la causa de esto. Perfecto. En casita les ha debido llamar la atención lo que acaba de mencionar el doctor, que se quedan, despiertan y están con la mano como que entumecida, muy dura a veces. Esto se queda así todo el día, se pasa, aumenta en la noche, para que también vayan diferenciándolo en casita. Por lo general los síntomas son matutinos, que es algo muy particular, ¿no? La rigidez articular matutina, ese entumecimiento que usted menciona, esa sensación de rigidez, de que no pueden moverse, de que tienen dificultad para realizar algunas actividades, por lo general dura más de 1 hora. No existe un tiempo de hasta cuánto tiempo. Eso nos va a determinar la gravedad de los síntomas o de la enfermedad que está comenzando. Por ejemplo, si veo a una paciente que me dice: doctor, yo me despierto a las 6 de la mañana y no puedo mover mis dedos hasta las 9 de la mañana, pues estamos hablando de una rigidez de 3 horas. Y créanme que hay pacientes que pueden tener: doctor, estoy todo el día con la rigidez articular. Y eso indirectamente nos está hablando de que es probablemente un cuadro inflamatorio que tiene un grado avanzado, que tiene mucha actividad. Y permítame, por favor, comentar que esto es muy importante, porque una diferencia con la artrosis es que esta rigidez es menos de 30 minutos en estos pacientes. Hay pacientes: doctor, me despierto con mis manos entumecidas. ¿Y cuánto tiempo le dura? No, en 5 minutos ya puedo mover. Pues eso ya me está diciendo muy probablemente que en este contexto pues pueda tratarse de artrosis. Es muy importante realmente aprender esas cositas en casa. Ahora, doctor, ¿qué pasa si tengo esos dolores, se inflama, ya no puedo ponerme incluso los anillos, el zapato me aprieta, etcétera? Voy al médico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué pruebas me va a hacer el médico? ¿Van a doler estas pruebas? ¿Qué tipo de análisis se hace? Bien, el diagnóstico de la artritis reumatoidea fundamentalmente es clínico. Eso es muy importante. Todo diagnóstico, considero yo que la clínica sigue siendo mandatoria. Es muy importante esto. Y efectivamente, una vez que el paciente acude a una consulta y donde el médico puede evidenciar artritis, o sea que el paciente ha tenido inflamación a la palpación, al examen clínico, efectivamente vienen los estudios complementarios que son muy importantes, ¿no? Por lo general son estudios de sangre, no dolorosos en el sentido estricto de la palabra, sino la toma de muestra habitual que uno puede tener. Se piden un hemograma básico, marcadores de inflamación como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y un poco más específico ya el factor reumatoideo y los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado. Estos son los 2 marcadores actualmente más específicos en el mundo que se tiene para la artritis reumatoidea. Podemos acompañarnos también de pruebas imagenológicas, de un estudio radiográfico simple, de ecografías y muy excepcionalmente, por la realidad en la que vivimos, hasta económica, pues una resonancia magnética, que eso no es parte habitual de lo que nosotros solicitamos en una consulta, porque prácticamente con una buena anamnesis, un examen clínico y las pruebas laboratoriales ya podríamos establecer el diagnóstico en los pacientes. Perfecto. Doctor, al principio del programa nos indicaba que a veces hay otros componentes sistémicos. Sistémicos nos referimos cuando no solo ataca un órgano, sino va atacando al corazoncito, al cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay algún
algunos otros signos que nos tengan que llamar la atención, ¿cómo podemos saber si tal vez ya está atacando al corazoncito, al pericardio, al sistema nervioso, etcétera? Bien, bueno, existen muchas manifestaciones y voy a ir intentando ir de una manera cronológica para que podamos comprender, si bien no de la frecuencia, pero uno de los órganos más importantes que se afecta es el ojo, por ejemplo. Y en algunas ocasiones el ojo es el órgano de debut, no solamente de la artritis reumatoidea, sino de otras patologías reumatológicas autoinmunes. Algunos pacientes tienen el ojo rojo. Entonces, alguna oportunidad nos ha tocado ver pacientes que han debutado con ojo rojo pensando que puede ser una conjuntivitis o un cuadro infeccioso, acuden al oftalmólogo, donde se instaura el tratamiento habitual y no se tiene la respuesta que se espera. Entonces, ojo rojo es un síntoma muy importante. Hay algunos pacientes que tienen sequedad ocular, que sienten arenita en los ojos, que sienten basura en los ojos, que algunas veces lloran y no tienen la cantidad de lágrimas que habitualmente tenían, o de hecho no tienen lágrimas. Eso a nivel ocular. En boca, por ejemplo, efectivamente ya cuando la enfermedad ha avanzado, es cierto, los pacientes tienen la boca seca. Son pacientes que necesitan tener un vaso de agua, una botella de agua al lado para poder hablar, para poder alimentarse. Son pacientes que a veces alimentos secos como el arroz, la papa, etcétera, no los pueden deglutir muy bien, entonces necesitan estar acompañados de un vaso de agua. A nivel pulmonar, que no es tan frecuente, efectivamente son pacientes que tienen accesos de tos, por lo generalmente no productivas, o sea, tos seca, son pacientes que se cansan más de lo habitual, de lo que no lo hacían, que es una fatiga. El corazón no es un órgano que se afecte con mucha frecuencia, pero cuando un paciente pueda tener un compromiso pericárdico, que lo mencionaban algunos pacientes, tienen dolor a nivel precordial, puede afectar al sistema nervioso periférico. Decíamos, son pacientes que tienen adormecimiento, lo que nos llaman, tenemos hormigueos, tenemos como corrientes en las palmas de los dedos, en los pies, etcétera. Y en la piel también, porque aparecen lesiones de color roja, que pueden inclusive ser úlceras. Entonces, probablemente esos sean los síntomas o manifestaciones sistémicas más frecuentes que vemos en estos pacientes. Perfecto. Como pueden ver, realmente el tema de lo que estamos hablando el día de hoy, que es la artritis reumatoide, no solamente es el dolor y la inflamación de las manitos, que es muchas veces eso es lo único en lo que nos encerramos. Es un complejo de afectaciones que va a todo el cuerpo, y es por eso la importancia de que ustedes conozcan esta enfermedad y puedan acudir de forma adecuada y a tiempo a su médico para hacerse el tratamiento respectivo. Doctor, esta enfermedad, la artritis reumatoide, puede estar en una persona, puede tener, aparte de la artritis, digamos, otra enfermedad reumatológica como síndrome de Sjögren o lupus, que son como que las más tal vez frecuentes, o alguna otra, o es una o la otra. No es cierto, no es lo más frecuente, pero esos son los síndromes de sobreposición o enfermedades mixtas reumatológicas, ¿no? La artritis reumatoidea, probablemente con la patología reumática más frecuentemente que se sobreañade, es el síndrome de Sjögren. Y el síndrome de Sjögren es una triada caracterizada por la sequedad ocular, la sequedad oral y la sequedad en la región genital en las damas, ¿no? Como es una patología fundamentalmente del género femenino, es por eso. Y además de marcadores específicos, ¿no? Porque efectivamente la artritis reumatoidea per se puede tener estos síntomas de sequedad, pero si nosotros encontramos otros marcadores inmunológicos, podemos hablar de dos enfermedades, ¿no? Artritis reumatoidea, un síndrome de Sjögren secundario. Efectivamente también puede existir la combinación con lupus eritematoso sistémico. A esta combinación se denomina Rufus, que yo digo puede ser buena en el contexto del lupus, porque cuando uno escucha lupus se asusta más, una enfermedad mucho más complicada, más agresiva, pero los pacientes que tienen esta enfermedad mixta tienen un mejor pronóstico, porque las personas que tienen artritis y lupus, por ejemplo, el compromiso renal es mucho menor, o sea, se habla que inclusive sería un factor protector, y además puede asociarse con otras enfermedades, esclerosis sistémica, miopatías e inclusive varias enfermedades, tener características de varias, esas se llaman enfermedad mixta del tejido conectivo. Perfecto. Cuando una persona va a su control, va con su reumatólogo, le hacen todos los test y la clínica principalmente, y determinamos que sí, evidentemente esta paciente está iniciándose, una etapa inicial con la artritis, ¿cuál es el manejo, el tratamiento? ¿Se inicia con medicación o hay algunas otras medidas alternativas, también recomendaciones no farmacológicas que llamamos?
Bien, algo que comentó, doctora, muy importante es esto de lo inicial, del tratamiento inicial. Y es muy importante, antes de que toque esto, que podamos hacer el diagnóstico lo más pronto posible. Mientras más pronto hagamos el diagnóstico, probablemente más éxito vamos a tener el tratamiento. Se habla de un término que es el periodo ventana. Este periodo ventana es el tiempo que tenemos nosotros en el que podemos actuar o tratar mucho mejor esta patología y evitar la progresión. Muchas personas vienen y efectivamente con dolores en los dedos, con sensación de inflamación, y muchos consideran que puede ser el trabajo manual, puede ser el clima, puede ser el estrés, que puede ser muy cierto, y deja pasar el tiempo, inclusive personas que pueden acudir y tomar un antiinflamatorio y no analizar la magnitud de que puede ser una artritis reumatoidea. Entonces, en ese lapso que puede ser meses, etcétera, bueno, se ha perdido un tiempo en el diagnóstico. Y efectivamente, una vez que hemos hecho el diagnóstico, idealmente temprano, efectivamente el tratamiento es farmacológico y tiene que iniciarse tan pronto como se haga el diagnóstico. Efectivamente, existen recomendaciones mundiales, nacionales, sobre el tratamiento de la artritis reumatoidea, que es muy individualizado. Si bien existen ya, como les digo, normas y protocolos, medicamentos estandarizados, la medicación es farmacológica. Y algo que quiero aprovechar, bueno, esto es que a veces pensamos que los antiinflamatorios no esteroideos, llámese diclofenaco, indometacina, etcétera, son el tratamiento de la artritis reumatoidea. No, pues no es cierto. Sí son medicamentos sintomáticos que pueden bajar el dolor, pueden bajar la inflamación, y eso a veces nos puede confundir y retrasar inclusive en el tratamiento. Entonces, una vez que se ha establecido el diagnóstico de artritis reumatoidea, se debe iniciar el tratamiento farmacológico con fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, así se llaman, lo más pronto posible. Perfecto. Y en el caso de que una persona lastimosamente no ha acudido de forma temprana, han pasado muchos años y ha tomado, porque pasa, es algo que pasa, se hacía pinchar cada mes un corticoide porque se sentía mucho mejor y con eso ya dejaba de inflamarse tanto, sigue trabajando, el siguiente mes se hacía volver a pinchar, tomaba mucho analgésico como el diclofenaco, que es el más accesible y el más conocido, y también le tenemos mucho temor. Entonces, y pasan muchos años. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esas personas que incluso ya pueden tener otras complicaciones? Sí, eso es algo muy, muy cierto y muy frecuente, tristemente frecuente, ¿no? Nos enfrentamos muchas veces a pacientes que acuden a farmacias, a otros centros, a personas, porque no podría precisar si realmente son médicos, profesionales, etcétera, que hacen tratamientos de la artritis reumatoidea, que curan la artritis reumatoidea, y efectivamente al ser una patología tan delicada, donde la fe y la esperanza de los pacientes juegan mucho, entonces acuden a este tipo de terapias alternativas. Y mencionaste los corticoides, es algo que a mí me da mucho mucho temor cuando se lo usa de manera inadecuada. Los corticoides son parte fundamental del tratamiento de la artritis, sin duda, aunque tenga mucha observación de los efectos indeseables que se tienen, que es muy cierto, pero si un profesional, si un especialista hace el control, el uso correcto del mismo, pues se puede minimizar esto. Y es muy cierto, vemos muchos pacientes que acuden a esos lugares que les mencionaba y efectivamente reciben corticoides de depósito, ¿no? Y son medicamentos tan buenos, entre comillas, porque el paciente recibe esa inyección milagrosa, mágica, como la llaman, y remite todo. Remite el dolor, remite la inflamación y se sienten muy bien. Y efectivamente el tiempo de vida de ese medicamento empieza a declinar y el paciente, al haber conocido las bondades de este medicamento, vuelve por una nueva dosis. Pero ese tiempo se va acortando, la necesidad de esos corticoides son mayores, y es cuando también empezamos a ver los efectos adversos, ¿no? El paciente sube de peso o se hincha, la cara se hincha, puede tener hiperglicemia, sube el azúcar, sube la presión, el colesterol, triglicéridos, tienen tendencia a tener osteoporosis. Entonces ya nos empezamos a enfrentar además de la patología, a efectos indeseables. Bueno, el tratamiento ya se individualiza en estos pacientes, analizando además la comorbilidad, porque de hecho no solamente tiene estas otras patologías, sino que la enfermedad ya ha generado muy probablemente mayor daño, que nos obliga a ser un poco más agresivos, si me permiten la expresión, con el tratamiento. Perfecto, es realmente muy importante lo que estamos mencionando. Y algo para que en casita
Yo sé que incluso en casita nos deben estar escuchando personas que tienen esta enfermedad o que les han dicho en algún momento que tienen. ¿Se cura la artritis reumatoide? ¿Es una enfermedad que se cura o no se cura, se controla? Sí, efectivamente. Tristemente es una enfermedad que no tiene cura en el sentido estricto de la palabra. No, al no saber la causa, no podemos hablar de cura de la artritis reumatoidea. Sí podemos hablar de control. Sin embargo, es importante que sepamos, y me voy a permitir hacer el ejemplo que he empezado a utilizar este tiempo con mis pacientes, y ha sido el COVID. Digo el COVID porque nos hemos embebido 2 años, creo que todos hemos escuchado, todos hemos leído, todos hemos experimentado algo muy de cerca con el COVID. Y yo digo, ¿qué hemos aprendido del COVID? Hemos visto pacientes que han cursado con COVID y que no tenían ningún síntoma, no eran pacientes asintomáticos. Y hemos tenido en el otro lado pacientes que tristemente han llegado a fallecer por esta patología. Y en ese intermedio hemos visto pacientes que tenían un resfrío suave, un resfrío fuerte, pacientes que no podían saborear, que no podían diferenciar olores, pacientes que han tenido neumonía, pacientes que se han internado, pacientes que han llegado a terapia intensiva. O sea, ¿cuál es el ejemplo de esto? Que una misma patología y que ha tenido muchas formas de presentación. Y lo mismo pasa con las enfermedades reumáticas, y en este caso particularmente la artritis reumatoidea no va a ser igual en todos los pacientes. Va a haber en pacientes que van a ser más agresivos, que a pesar de que cumplan su tratamiento, de que sean disciplinados, metódicos, propositivos, podemos enfrentarnos a veces a patología, a una enfermedad que sea muy agresiva. Entonces sí vamos a encontrar distintos grados de actividad en estos pacientes. Sí podemos controlarlo, pero esto es importante porque a veces, doctor, yo estoy cumpliendo mi tratamiento, pero sigo con dolor, sigo con inflamación, el tratamiento que me están dando no es el correcto, se optimiza, se cambia, pero nuevamente es esto el ejemplo, ¿no? Que a veces las enfermedades o la enfermedad puede ser más agresiva de lo habitual, a pesar inclusive del tratamiento. En los casos que podemos controlar de forma adecuada, que tal vez han llegado de forma precoz, como decimos, ese temprano, o en estos casos tal vez leves, entre comillas, de la enfermedad, y eso muchas personas también se preguntan en casa, ¿pueden dejar el tratamiento? Porque dicen, no, ya estoy bien, no me duele ya nada, ya estoy curada, no necesito ya ningún medicamento, entonces abandonan el tratamiento. ¿Esto está bien? ¿Es correcto? No, definitivamente no, y eso también pasa, ¿no? En el mundo yo les digo a mis pacientes, sí sabemos cuándo iniciamos el tratamiento, cuándo optimizamos, cuándo cambiamos, cuándo combinamos. Sí existen recomendaciones, pero no existe una recomendación de grupos importantes, qué sé yo, que nos digan cuándo disminuimos y cuándo suspendemos este tratamiento. O sea, no existe una recomendación, no hay un tiempo establecido de en 2 años tu tratamiento lo cortamos, o en 3 o en 5, no existe un tiempo establecido. De hecho, un estudio reciente, que no es una recomendación, pero ha demostrado que aquellos pacientes que suspendían su tratamiento o que bajaban la dosis de su tratamiento tenían más probabilidad de brotes en un seguimiento a 3 años. Entonces, no existe un tiempo establecido para poder suspender el tratamiento. Tristemente me ha tocado ver después de la pandemia, donde probablemente o no, sí existía una limitación o una dificultad de acudir a controles, de conseguir medicamentos, y que pacientes han suspendido su medicación. De hecho, se sentían muy bien, pero al suspender la medicación pues hemos podido ver que también su enfermedad, en algunos casos hasta silente, había progresado, ¿no? Entonces, no es una recomendación, salvo casos muy excepcionales donde exista una remisión prolongada. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no tenga síntomas, que no tenga dolor, inflamación, que sus marcadores laboratoriales sean negativos, en la que se puede considerar realmente poder disminuir y bajar y hasta suspender la medicación. Es cierto, sí se puede, pero la excepción no nos va a ser la regla de lo que habitualmente se hace. Perfecto. En casita, entonces, es muy, muy importante a todas las personas que nos están escuchando acudir siempre a su médico, no automedicarse, siempre repetimos eso, por favor, no a la automedicación. Cualquier medicación que sea indicada por su especialista durante el tiempo que él le indique. Muchas veces tenemos miedo a los efectos adversos, pero si su médico especialista le está indicando, no le va a causar ese daño, le va a dar con algún otro medicamento, no se van a interactuar, entonces sí es muy importante hacer el seguimiento de forma regular. Bueno, ya vamos a pasar con las preguntas de ustedes. No sé si tenemos la primera pregunta, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quisiera saber qué tan probable es que mi hija tenga artritis reumatoide. Su abuelo paterno vivió con esa enfermedad hasta morir y realmente fue muy triste ver cómo la enfermedad lo consumía. Doctor. Bueno, es una pregunta un poco difícil de mencionar porque la probabilidad es muy difícil, ¿no? Hablar en un porcentaje específico. Pero si una persona que tiene un familiar de primero o segundo grado, como en este caso, sí tiene más que lo que pueda tener. Lo que pasa es que esto va a variar mucho de las cortes. Nosotros tristemente en nuestro país no tenemos estos estudios de prevalencia, de incidencia de estas patologías, de muchas patologías. Entonces es muy variable que podamos hablar y decir con el 50% de los nietos o el 50% de los hijos de una persona con artritis van a tener. Pues es la misma probabilidad de que a veces pasa con los rasgos físicos externos, ¿no? Ya sea del papá o la mamá, el papá que puede tener los ojos claros y la mamá los ojos oscuros, pues la probabilidad en ese momento está al 50-50. ¿Qué le podría comentar a la televidente? Es que no se hagan screening, por si acaso, ¿no? O sea, ¿puedo pedirle un laboratorio a mi hija si yo tengo la enfermedad o si su abuela o si su tía tiene para poder saber si ella va a desarrollar la enfermedad? Eso no es algo que sea recomendado. De hecho, inclusive algunas veces los familiares pueden pasar, los anticuerpos son inmunoglobulinas, entonces sí se puede heredar alguna inmunoglobulina y de hecho inclusive un porcentaje de personas sanas pueden tener estos marcadores. Entonces no es recomendable, por ejemplo, que se hagan estos test de screening, por ejemplo, para determinar si es que alguien va a poder tener o desarrollar la enfermedad. Claro. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. ¿Es posible controlar con cremas en un inicio de esta dolencia? No, tristemente no. No, efectivamente el tratamiento tópico es un tratamiento que puede ayudar a los síntomas del dolor, de la inflamación, pero no reemplazan a lo que es un tratamiento para una artritis reumatoidea. O sea, sí nos pueden coadyuvar en algunos casos, cierto, no es muy alto, pero los pacientes sí sienten un beneficio sintomático, pero solamente un tratamiento con cremas, definitivamente no. Claro, esa es la mejoría de ese momento del síntoma, del dolor, de la inflamación, pero no vamos a modificar la enfermedad, no vamos a evitar que siga progresando, ¿no? Sin duda, no, el tratamiento tópico no es recomendado. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Me diagnosticaron a los 30 años con artritis reumatoide asociada a lupus y síndrome de Sjögren. Asociado a esta enfermedad tengo insuficiencia cardíaca, renal y endocrina. Estoy medicada por las razones expuestas, ya no puedo seguir tomando tantos medicamentos. ¿Qué me aconsejaría hacer? Muchas gracias, doctor. Sí, adelante y muchas bendiciones. Muchas gracias. Bueno, primero que me apena a veces leer estos cuadros que son muy ciertos, ¿no? Pacientes que no solamente tienen una enfermedad reumatológica, a veces que vienen con otras patologías de otros órganos, etcétera. Tristemente, estimada señora, pues el tratamiento se adecua a cada cuadro, a cada paciente. Uno siempre quiere minimizar o evitar los medicamentos, sin duda, pero cuando uno se enfrenta a una persona que tiene no solamente una enfermedad, desde ya la artritis reumatoidea nos conlleva varios medicamentos realmente, y cuando uno se pone a pensar que es un paciente que tiene diabetes, que tiene hipertensión o que tiene otras patologías, no se puede decir deje de tomar el de la presión y tome el nuestro, deje el de la diabetes. Entonces, lastimosamente, pues si es un tratamiento con varios fármacos, pues hay que respetarlos, hay que seguirlos, porque todos tienen un fin común. Si suspendemos uno, podemos tener la complicación del otro. Así que, lastimosamente, pues sí se tiene que obedecer las recomendaciones de los especialistas cuando existen varias patologías. En casos así, sí sería bueno también contar con el apoyo de la especialidad de psicología, ¿no? Es importante porque muchas veces cuando tenemos tantas enfermedades, no solamente la persona, sino todo el núcleo familiar
sufre, no es solamente el paciente, es una persona, es todo el núcleo familiar, su entorno social, sus amigos, la parte laboral también se va cambiando. Entonces sí es necesario muchas veces tener un apoyo con psicología y sí es necesario incluso con psiquiatría, porque lastimosamente cuando se acumulan muchas enfermedades tenemos ya otro tipo de síntomas, depresión incluso, que tenemos que ir controlando también. Es importante, les recomendamos que sí pueda acudir con su especialista, y lo más probable es que necesite un apoyo psicológico, no solo usted, tal vez toda la familia. Sin duda, doctora, usted ha tocado un tema que es realmente muy importante, que todavía, tristemente lo considero yo, nuestra población todavía tiene muchas observaciones. Es todavía un tabú lo de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Cuando uno menciona esta palabra psicología o psiquiatría, rápidamente piensan que una persona está loca, que tiene algún problema, que miente, etcétera, y eso es totalmente errado. De hecho, todos o todas las personas o pacientes que tengan una enfermedad reumatológica, absolutamente todas, deberían acudir a psicología. Efectivamente, como la doctora lo ha comentado, en algunos casos particulares, a psiquiatría. Pero todos deberían ir a psicología. ¿Por qué? Uno, porque se tiene que aprender a lidiar con una patología crónica, porque se tiene que aprender a manejar el dolor. Y algo que es muy importante y que voy a aprovechar esto es que realmente estos pacientes tienen que aprender a convivir con personas que no conocen esta enfermedad. Son personas que no solamente es un dolor articular, o sea, no es que le duele el dedito, le duele estos 2 deditos y para de contar. No, son pacientes que a veces no pueden vestirse, que no pueden levantarse de la cama, que no pueden cepillarse los dientes, que no pueden peinarse, y a veces mucho menos poder realizar actividades laborales, y ni qué decir de recreación. Entonces, falta mucha empatía, lo tengo que admitir, por lo que yo veo en mis pacientes. Cuando no existe el sustento a veces familiar, laboral, y piensan que pueden hacer todas las actividades, que es cierto, pero tienen mucha limitación, no es solamente un dolor. Yo a veces explico, una persona que tiene en efecto una urgencia, llamémosle una apendicitis aguda, que sabemos que es una urgencia, el paciente todavía tiene el chance de agarrar su celular, de poder llamar a una ambulancia, de llamar a una amistad, a un amigo, a quien sea, para pedir socorro, para pedir ayuda. Un paciente con artritis reumatoidea en algunos casos puede despertar y, créanme, no puede ni siquiera destaparse, y menos va a poder agarrar su celular para decir a alguien, ayúdeme. Tristemente vamos a ver pacientes que son encontrados, efectivamente no es lo habitual, pero podemos encontrar pacientes que han sido encontrados 2 días en su cama, algunos postrados en el piso porque han intentado pararse. Entonces son pacientes que efectivamente sufren un dolor más allá de lo que todos pensamos que es. Entonces, sí necesitan de una terapia de apoyo, sin duda. Sí, la familia tiene que tener un compromiso con el paciente, de apoyo, de que cumpla su medicación, etcétera. Y sin duda toda la sociedad en general tenemos que apoyar y considerar mucho, no solamente a estos pacientes, sino a todos, pero yo digo particularmente los pacientes con artritis reumatoidea, en sus trabajos, pues tenga mucha consideración, y sí, recomendable plenamente psicología, sin duda, para la familia, porque también tienen que aprender a lidiar con una patología que es difícil, que les ha cambiado la vida, que les ha cambiado muchas cosas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Vamos con una última pregunta, creo que nos alcanza el tiempo todavía. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos doctores. Tengo 50 años. Cuando lavo ropa me duele la muñeca y mis dedos se entumecen. Me froto y se me pasa. Igualmente los dedos de mi pie se entumecen. No sé si será por frío. Bueno, muchas gracias.
Bendiciones. Atentamente, Evelyn. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Evelyn. Sí, es muy probable que la causa de su dolor, en su caso particular, al encontrar una causa que es lavar ropa, pues sí, en este caso es muy probable, ¿no? Y es una de las causas más frecuentes de dolor, que es el dolor mecánico, no solamente al lavar ropa, al hacer los quehaceres de la casa, al escribir, al pintar, al tejer, al bordar, y todas las actividades manuales, pues representan siempre una actividad mecánica. Y también es cierto, el frío puede producir dolor. Efectivamente se tiene que evaluar para poder afirmar o no, en este caso decir, sí señora, es porque lava la ropa o en efecto es el frío, pero sí pueden ser las dos causas, son muy frecuentes, de hecho son las dos causas más frecuentes de dolor articular, ¿no? La actividad mecánica y el clima. El frío, perfecto. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Gracias. Buenas noches, doctores. Tengo artritis reumatoide y Sjögren, pero ahora me dicen que tengo también fibromialgia y no puedo reconocer cuál es el dolor más fuerte. ¿Cuál debería ser mi tratamiento? Gracias, doctores. Muchos éxitos. Sigan adelante. Bendiciones. Muchas gracias. Sí, también una asociación y un tema que también es para analizarlo mucho, que es la fibromialgia, ¿no? La fibromialgia para resumir, es un cuadro de dolor generalizado. El paciente tiene dolor en todo el cuerpo, un dolor de sobremanera, llamémoslo así, que se acompaña además de fatiga, de alteraciones del ritmo del sueño, y que tiene de fondo un componente emocional, llamémoslo así, muy fuerte, ¿no? Depresivo, tensional, etcétera, y que también se relaciona a las enfermedades reumáticas. Para poder discernir y diferenciar si se trata de artritis reumatoidea o de la fibromialgia, sin duda tenemos que hacer una entrevista, una anamnesis que llamemos correcta, un examen físico correcto, porque muchas veces efectivamente pueden confundirnos esto, pero el examen clínico y también el examen laboratorial pues nos va a ayudar a diferenciar cuál de las dos patologías se está primando, y obviamente el tratamiento va a ser de acuerdo a lo que el paciente tenga. Perfecto, doctor. Muchas gracias. En realidad han llegado muchas preguntas. Este tema es realmente amplio. Lastimosamente por el tiempo no podemos ir leyéndolas todas, pero ustedes se lo van a poder preguntar directamente al doctor. Así que, doctor, unas recomendaciones finales, conclusiones del tema. También recordarnos, para que toda la población sepa el día de mañana qué es lo que se recuerda y dónde lo pueden ubicar, algún número de referencia o algún consultorio, para que también los pacientes puedan acudir con usted. Bueno, muchísimas gracias. Recomendaciones finales, que siempre que tengan dolor articular, acudan a consultar. Y la recomendación mundial es que preferentemente acudan a un especialista. ¿Por qué? Porque son diagnósticos que necesitan mucha precisión. Ya han visto que el curso de la enfermedad no es fácil, que las complicaciones son muy frecuentes y que necesita un tratamiento específico. Entonces, mientras más antes se pueda hacer el tratamiento de la mejor manera, pues se puede tener más éxito. En efecto, mañana, 12 de octubre, pues se celebra el Día Mundial de la Artritis Reumatoidea y de las Enfermedades Reumáticas desde el año 1996, y esta fecha se ha realizado para concientizar a las personas sobre estas patologías. Y quiero que me permitas unos segundos para poder invitar a todas las personas con artritis reumatoidea, a todas las personas que tengan una enfermedad reumática, a los familiares y a la población en general. La Sociedad Paceña de Reumatología está haciendo una actividad justamente de concientización en honor a este día. Lo vamos a realizar el 29 de octubre, va a ser en el Coliseo Don Bosco, a partir de las 9 de la mañana, donde vamos a tener actividad física para los pacientes, o sea, que comprendan que realmente el ejercicio físico es parte fundamental del tratamiento. Vamos a tener con orgullo digo, una paciente que es profesora de yoga, que les va a enseñar a hacer yoga. Vamos a tener nutricionistas, vamos a tener psicólogos, vamos a tener a los miembros de la sociedad, que vamos a estar hablando de algunos temas importantes de nutrición en artritis reumatoidea, de esto que estábamos hablando, del componente psicológico, de mitos de la enfermedad. Entonces quedan por favor cordialmente invitados todos, repito, el día 29 de octubre en el Coliseo Don Bosco a partir de las 9 de la mañana, cordialmente invitados por favor para que puedan participar de esta actividad. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ya saben en casita. Y, doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿O algún número de referencia o algún consultorio tal vez? Sí, bueno, creo que en el pie de pantalla está mi número de celular para cualquier duda, para cualquier consulta. Siempre estamos prestos para poder ayudar a todas las
personas. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, doctor, esperamos tenerlo nuevamente en el programa. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes también muchísimas gracias por quedarse con nosotros a escuchar y aprender siempre acerca de lo que es la salud. No se olviden la invitación que el doctor Durán les ha hecho el día 29 de octubre en el Coliseo Don Bosco desde las 9 de la mañana en esta campaña de concientización de la artritis reumatoidea y de las enfermedades reumatológicas. Muchísimas gracias por todo. Mi nombre es Penélope Michel, yo soy médico neurólogo y de igual forma cualquier duda o consulta respecto al área de neurología lo pueden hacer directamente conmigo, me pueden escribir a mi número, me pueden llamar, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a todos ustedes, hasta luego.